En esta segunda sesión de este curso de Historia de la Iglesia en Costa Rica vamos a conversar un poquito acerca de las misiones en Talamanca. Es un capítulo importante en la historia de la Iglesia en nuestro país, aunque sí hay que hacer dos precisaciones antes de abordarlo. Uno de ellos es, no vamos a hablar de la evangelización de los indígenas en general, sino únicamente del territorio de Talamanca, porque hay algunas características distintas en este territorio en relación con el resto del país. Digámosle que en el resto del país, pues, el proceso de pacificación, de población de los territorios, de evangelización de los indígenas se dio con una relativa calma, por supuesto que con algunas dificultades, por supuesto que con algunas resistencias de parte de los indígenas, por supuesto que hubo situaciones, algunas de violencia, algunas de abusos de parte de los españoles, por supuesto que no fue en todos los casos, pero bueno, parte de ese proceso que se fue desarrollando ahí con una relativa calma, con mucha más calma y con mucha más paz que en otras partes del continente. Pero, digamos, relativa normalidad, mi iglesia y demás, desarrollando ciertas poblaciones. En el caso de Talamanca, estamos hablando de un proceso mucho más difícil, mucho más arduo, donde hay más resistencia de parte de los indígenas, incluso rebeliones, incluso donde mueren misioneros a manos de los indígenas. Entonces es un proceso bastante diferente. Y además hay que decir que no es precisamente un capítulo de gloria en la historia de la Iglesia de Costa Rica, porque los frutos a lo largo de los siglos en realidad fueron pocos y muy, por decirlo de alguna manera, muy modestos, ¿verdad? Entonces no es precisamente un capítulo de gloria, pero sí una historia de lucha, de perseverancia por parte de los misioneros y, por qué no decirlo también, pues, de valentía en cierto modo de los pueblos indígenas de este territorio. Entonces, vamos a decir sobre todo, pues, que vamos a hablar un poquito acerca de este proceso de evangelización en los siglos, sobre todo 17 y 18, un poquito algo del siglo 19. Vamos a por acá compartir algunas diapositivas que nos van a servir de apoyo entonces para la exposición. Bien, en primer lugar hay que decir que las misiones en Talamanca se fueron desarrollando a través de distintos métodos que aplicaron los españoles. Cuando digo españoles en general me refiero a los misioneros y a las autoridades civiles también, a los colonizadores. Recordemos que en este tiempo el proceso de conquista, el proceso de establecimiento de las autoridades civiles y de una población civil va de la mano con la evangelización y la consolidación de la iglesia, ¿verdad? Entonces, un primer método fue el de establecer poblaciones españolas, como era el proceso normal, digamos, de conquista en muchas partes, ¿verdad?, del continente. Establecer una población de españoles y ahí comenzar a reducir, a someter y evangelizar a los indios. Otro método que se utilizó fue el de reducciones avanzadas, formar comunidades solamente de indígenas, pero a cargo de autoridades civiles españolas y de misioneros. Otro método fue la presencia de misioneros, pero sin soldados ¿verdad? Luego, retomar el establecimiento de poblaciones,
poblaciones, pero ya no a lo interno, sino más bien aledañas, en cercanía de Talamanca, pero no propiamente del territorio de Talamanca. Más o menos así, grosso modo, serían como los diferentes métodos que se establecieron. Y se pasa de un método a otro porque un método fracasa y hay que intentarlo de otra manera, por supuesto. Entonces, como no, primero se intentaron establecer poblaciones de españoles y no funcionaron, no se logró, por cabalmente la resistencia a los indígenas y los españoles huían. Entonces se empezaron a establecer reducciones, ¿verdad? Donde solamente se llevaba a los indios ahí a vivir y a enseñarles la doctrina cristiana, que tampoco funcionó mucho. La resistencia a los indígenas fue bastante fuerte. Ahorita vamos a ver un periodo allí. Hay dos periodos importantes. Al punto de que en algún momento los misioneros van a entrar sin necesidad de soldados y va a ser quizá el periodo de mejores resultados. Bien, eso en cuanto a los métodos. En cuanto a los periodos, podemos hacer una cierta división. No voy a entrar así como en demasiado detalle en ver esa división. Nada más voy a tratar de describir así a grandes rasgos lo que se ve en cada uno de estos periodos. Primero habría que decir que la primera incursión de la que tenemos noticia, la primera expedición a lo que es Talamanca, se da a finales del siglo XVI, en el año 1577, y donde iba, o sea, era una expedición de conquistadores donde había presencia de al menos un sacerdote. Pero era una expedición, ¿verdad? Solamente de reconocimiento del lugar, no precisamente un establecimiento de una población ni de labor evangelizadora. A partir de 1605 ya iniciará el proceso de establecer propiamente poblaciones españolas, como decíamos ahora. Hay varios intentos, hay una serie de pueblos que se van estableciendo, ahorita los vamos a ver. En cuanto a evangelización, se obtienen muy pocos resultados porque hay una fuerte resistencia indígena. Esa evangelización estuvo a cargo de los franciscanos observantes. En aquel momento había dos grandes ramas de franciscanos. En la evolución de la orden franciscana, pues había dos grandes ramas, los observantes y los recoletos. No son exactamente los que hoy conocemos, ¿verdad? Hoy hablamos de los frailes menores y de los conventuales. No son exactamente los mismos porque, bueno, hay todo un proceso ahí de reorganización de la orden, pero en aquel momento eran las dos ramas franciscanas que había, observantes y recoletos. Entonces, los primeros misioneros en ir a Talamanca son los observantes, pero obtienen pocos resultados y, como decíamos ahora, pues había una resistencia indígena tan fuerte que los mismos españoles optaban por mejor retirarse. Muchos poblados que se fundaron desaparecieron, fueron poblaciones efímeras que duraron poco tiempo y los mismos misioneros se fueron retirando. En este tiempo, en este periodo, se va desarrollando una especie de complejo psicológico, por decirlo de alguna manera. Los españoles van a y se van a ir a esos territorios con tierra adentro, se le va a llamar así, tierra adentro. Y lo van a considerar como inconquistable, como que ahí no se puede conquistar ni se puede evangelizar a estos indígenas. Poco más adelante, a partir del año 1689, van a llegar la otra rama de franciscanos, los recoletos. Específicamente van a llegar dos misioneros recoletos. Ahorita vamos a ver los nombres. Ahorita en la siguiente diapositiva vamos a ver algunos nombres en cada uno de estos periodos y algunas poblaciones en alguno de estos periodos. Por ahorita nada más vamos a ver las características así muy por encima. Cuando empiezan a llegar los recoletos, van a cambiar el método de desarrollo de la misión. Primero que todo, en vez de tratar de establecer poblaciones permanentes, lo que van a hacer es simplemente una misión ambulante, ¿verdad? Van a ir por los poblados ya establecidos de indígenas, pero no precisamente ellos estableciendo nuevas poblaciones. Van a sufrir grandes penalidades, cuentan en sus memorias, en sus informes, grandes penalidades, incluso torturas
amenazas de muerte, amenazas e intentos de muerte, pero también van a conquistar o van a obtener muchos frutos de conversión, y va a ser quizá uno de los periodos en los que va a haber mayor cantidad de frutos de conversión y gran cantidad de bautismos, ¿verdad? De bautizos de indígenas. Va a ser quizá uno de los mejores periodos, un periodo muy corto, 1689 a 1691. Aquí destacan, repito, dos misioneros que ahorita vamos a decir el nombre, pero que se caracterizan por este periodo que dijimos anteriormente, en el que los misioneros optaron por ingresar al territorio sin compañía de militares españoles. Y esto es lo que posiblemente les va a ayudar a poder acercarse mejor y ganarse la confianza de los indígenas y obtener frutos de conversión. Luego, a partir de 1695, se van a ir estos dos misioneros y van a entrar otros. Y entonces van a tener que pasar por algunas experiencias muy duras, muy difíciles, trabajo inútil en el sentido de fundar poblados, evangelizar y obtener muy poco fruto. Esa, digamos, la segunda generación, ese segundo grupo de franciscanos recoletos va a retomar, y de hecho va a solicitar que la autoridad civil envíe soldados que los acompañen, porque dicen, este lugar es muy peligroso, estos indígenas son muy violentos y necesitamos que nos protejan. A partir de 1700 va a haber un periodo nuevamente de resultados escasos e inestables que van a desembocar en una rebelión indígena bastante fuerte, bastante famosa en el año 1709. Luego, entre 1709 y 1742, se va a dar la fundación de algunos pueblos fuera de Talamanca, cuando ya se ve que no se puede establecer poblaciones al interior, ni las reducciones, pues entonces se va a optar por hacer poblaciones. Pero bueno, corona y prácticamente el abandono de las misiones, va a quedar casi en abandono todo el proyecto. A partir de 1742, nuevamente los recoletos van a regresar, van a retomar el proyecto de las misiones, y va a ser un tiempo también en que va a haber una gran disminución de la población, y va a haber pues algunos frutos también allí importantes, ¿no? Digamos, en cuanto al número de conversiones y de bautizos. Pero va a ser siempre esta lucha constante, lucha por perseverar en la misión, obtener resultados en cuanto al número de bautizos, ¿verdad? Modestamente, pero sobre todo la dificultad que van a decir muchas veces los misioneros, los indios van a misa o se bautizan o se casan, pero no están asumiendo realmente, ¿verdad? Por allí hay informes, por ejemplo, de que los indígenas recibían la comunión, pero no creían en la Eucaristía, por ejemplo, ¿verdad? No creían en la presencia real de Cristo en la Eucaristía y este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, digamos, no hay una convicción verdadera, sino que había como una curiosidad hacia la nueva religión y por supuesto sospechas y por supuesto resistencia por la presencia de estos extraños en su territorio, ¿verdad? En algunos momentos, en algunos de estos periodos, pues también los indígenas van a tolerar o van a buscar cierto apoyo en los misioneros o en los conquistadores españoles, porque van a necesitar también que los defiendan, sobre todo de las invasiones de piratas ingleses y del asedio de los ambos mosquitos. Los ambos mosquitos eran los indígenas del Caribe nicaragüense. Entonces, en algunos momentos, algunas de estas tribus indígenas pues también van a buscar apoyo en los mismos españoles, ¿verdad? Por los conflictos que tenían con otras etnias. Veamos algunos nombres y algunas poblaciones. Esto nada más es como para que nos hagamos una idea, porque por supuesto no están ahí los nombres de todos los misioneros. Esta división de periodos es la misma que vimos en la diapositiva anterior.
Por supuesto no están los nombres de todos los misioneros ni de todas las poblaciones, pero nada más para que nos hagamos alguna idea. Aquí están los nombres de algunas de las poblaciones que se fueron creando en esos tiempos. Obviamente la mayoría de estos pueblos ya no existen, ¿verdad? Bueno, Oro sí, Tres Ríos sí, por supuesto, pero los otros prácticamente no. Bueno, Terra. Por aquí los nombres de algunos frailes, Diego de Molina, ese que decíamos ahora hace un ratito, ¿verdad? Que en aquella primera expedición iba con los conquistadores, entonces estaba allí presente. Ya cuando ya se inicia propiamente la labor evangelizadora de Talamanca, pues estos son algunos de los misioneros que iban, no son los únicos. Diego de Molina está en la ciudad de Santiago de Talamanca, Ricardo de Jerusalén estaba en Chirripó, Rodrigo Pérez estaba en San Mateo de Chirripó, Juan de San Antonio estaba en el poblado de San Francisco de Conamirí. Recuerden que pues estaban ahí en esas poblaciones. ¿Se acuerdan también que dijimos que hay un segundo periodo en el que van dos misioneros particularmente, o que destacan dos misioneros, y que es un periodo donde no se establecen poblaciones, sino que más bien son misiones ambulantes? Los misioneros se mueven en las poblaciones que ya existen, pero no se establecen nuevos poblados, y que son los que empiezan a entrar, son los primeros recoletos que empiezan a entrar sin soldados. Estos primeros de acá son observantes, son franciscanos observantes. A partir de aquí, de Antonio Margil de Jesús para abajo, son franciscanos recoletos. Estos primeros recoletos, Antonio Margil de Jesús y Melchor López, son los primeros que van a entrar y van a decir, vamos a ir sin soldados. Incluso en uno de sus informes, Fray Antonio Margil de Jesús dice, íbamos sin soldados, acompañados únicamente por nuestro Santo Cristo. Así lo va a decir. Y como dijimos antes, fue quizá el método que dio mejor resultado en términos de que lograron muchos frutos de conversión en poco tiempo. Pero también fue muy poco tiempo el que estuvieron ellos ahí. Solamente 2 años, de 1689 a 1691. Unos años después, Fray Antonio Margil de Jesús regresa a Costa Rica, porque vamos a ver, estos recoletos estaban en México. Tenían allí el Colegio de Propaganda FIDE en México, es digamos hacia el sur y llegar a otro grupo donde están estos dos, Pablo de Rebullida y Francisco de San José. Unos años después, 1705 por allí más o menos, Antonio Margil de Jesús regresará a Costa Rica con intención de volver a la misión a Talamanca. Y cuando ya estaba camino a Talamanca, había salido de Cartago, estaba camino a Talamanca, le llegó una carta, un correo, donde se le pide volver a México. Entonces tuvo nuevamente que regresar. Eso en ese momento, en 1705, ahora ya está, me estoy adelantando un poquito, va a significar un desánimo para los misioneros. Podríamos decir que de alguna manera Antonio Margil de Jesús viene a representar y a ser el rostro y el nombre quizá del mejor periodo de esas misiones, ¿verdad? Bien, ahorita diremos alguna cosita más sobre eso. Por ahora baste solamente recordar también que Antonio Margil de Jesús es venerable, está en proceso de beatificación. Ahorita vamos a ver una imagen de él. Dijimos que cuando Antonio Margil de Jesús y Melchor López se vuelven a ir para México, va a venir otro grupo de recoletos donde destacan estos dos, Pablo de Rebullida y Francisco de San José. Se van a establecer en la población San Francisco de Terraba y
hay que decir acá, bueno, ellos son los que van a decir es una nación peligrosa, los indios son muy violentos, necesitamos de nuevo, ¿verdad?, que manden soldados, y entonces ellos retoman otra vez el método de entrar con escolta militar, y esto lógicamente generaba miedo y desconfianza en los indígenas y una respuesta más violenta. Entonces no daba buen resultado. Allí está en rojo el nombre de Francisco Rebullida por una razón. Francisco Rebullida va a morir un poco más adelante, en el año 1709, a mano de los indígenas en la rebelión de 1709, y Antonio Zamora también. Estos dos que están en rojo van a morir en 1700. También el segundo y el tercer mártir que había muerto en 1581, pero no en Talamanca, sino en Quepos, pero también a mano de los indígenas. Fray Juan Pizarro es considerado el primer religioso mártir en Costa Rica. Pablo Rebullida y Antonio Zamora serían el segundo y el tercero respectivamente, y no serán los únicos, ¿verdad? Habrá otros más. Y Antonio de Andrade va a ser también, a la muerte de ellos, uno de los que va a liderar, va a ser, digamos, los que va a llevar adelante la empresa evangelizadora en Talamanca. Por acá Francisco de San José va a terminar bastante mal, porque parece que en una de estas expediciones se va a ver envuelto un negocio ahí oscuro como de venta de esclavos y de contrabando, contrabando de negros. Entonces va a terminar siendo juzgado y demás. Aquí, para que veamos algunos rostros de este tiempo, de este señor no he hablado. Rodrigo Arias Maldonado fue gobernador de Costa Rica en estos años 1662-1664. Veamos que es en la época de las misiones en manos de los frailes observantes, y va a ser la época en que la época inicial en la que se trataba de establecer las poblaciones de españoles en el interior de Talamanca. Entonces, Rodrigo Arias Maldonado va a ser el gobernador de Costa Rica, y por los esfuerzos que hizo de establecer estas poblaciones, la corona española le va a dar el título de Marqués de Talamanca. Suena muy importante, ¿verdad? Pero bueno, estamos hablando de una montaña inhóspita que no se logró, no funcionaron esas poblaciones, no pegaron. Se va a ir para Guatemala, y ahí va a conocer al hermano Pedro de San José de Betancur. Seguramente ustedes lo conocerán, el fundador de los betlemitas. Pedro de San José de Betancur, en Guatemala. Él lo va a conocer y va a entrar a la congregación betlemita, o sea, va a ser uno de sus primeros compañeros. Todavía no está reconocida como orden, como congregación religiosa, pero va a ser uno de sus compañeros. Y ya una vez que él ha iniciado su vida religiosa, su noviciado, es cuando le llega la indicación de este título de Marqués de Talamanca. Pero obviamente ya le estaba en la vida religiosa, no optó por eso, y en aquel tiempo había que pagar esos títulos. Quien recibía ese título tenía que pagar por esos derechos, y él no los pagó, y el título como tal se perdió. Entonces es el único Marqués de Talamanca que ha tenido el país. Como religioso betlemita tomó el nombre de Fray Rodrigo de la Cruz, y a la muerte del hermano Pedro de Betancur, en el año 1667, se va a convertir él en el superior de la congregación. Entonces, y muere en 1716. A partir de digamos, siendo él el superior de esta congregación, y gracias a los esfuerzos que él hizo para poner toda la documentación en orden en Roma y demás, será que se va a dar el reconocimiento de la congregación.
aquí podemos ver, por ejemplo, en esta imagen que está acá, vemos aquí que dice nuestro reverendísimo padre, Fray Rodrigo de la Cruz, ¿verdad? De la Orden Superior de la Orden Betlemita. Y aquí dice, aquí viene una pequeña reseña. Por acá dice el año, bueno, murió en el año 1716. Por acá dice que es el primer superior y que se hace el reconocimiento de la congregación por parte del Papa Inocencio XI en 1687. Entonces, ahí tenemos el dato del reconocimiento de la otro dato, digamos, antes de esta fecha que está acá, con Inocencio XI, 1687, está la fecha 1673, con el Papa Clemente X, que aprobó la congregación y sus constituciones. Entonces, hay un primer reconocimiento con Clemente X, luego con Inocencio XI y posteriormente con Clemente XI en 1710. En 1710. Recordemos que en esta época esto era como normal, ¿verdad? Que a veces una decisión o un reconocimiento que hacía un pontífice tenía que ser después ratificado por otro. Entonces, todo esto en el periodo en el que Rodrigo Arias Maldonado era el superior de esta orden, esta congregación betlemita. Pues bien, entonces fue gracias al esfuerzo de que esta congregación se consolidó. Ahí está entonces el nombre de Rodrigo Arias Maldonado, que es parte de la historia eclesiástica de Costa Rica y parte de la historia de la congregación betlemita. Ahí está, es una pintura del Museo de Querétaro de Fray Antonio Margil de Jesús. Este es el franciscano Recoleto del que hablamos hace un rato, que junto con Fray Melchor López son los que ingresan a Talamanca sin el acompañamiento de soldados. Dice él, solo con nuestro Santo Cristo. Van a pasar una serie de penurias, de dificultades, repito, torturas y todo, ¿verdad? Intentos de asesinato por parte de los indígenas y demás. Y sin embargo, en sus escritos, ¿verdad? Parece que hay escritos de él, ¿verdad? Donde dice que los indígenas son muy buenos, son muy cariñosos, son muy amorosos, en fin. Y demostraron que era posible lo que por años se había considerado irrealizable. Recordemos que antes de ellos, del periodo que estuvieron los franciscanos observantes, y fue el periodo en que se intentaron establecer poblaciones españolas, antes de ellos se había desarrollado aquel complejo psicológico de que esa tierra era inconquistable y los indios eran imposibles de evangelizar. Y ellos más bien, Antonio Margil de Jesús y Melchor López, logran ir mucho más allá de lo que los observantes habían logrado. Repito, Margil de Jesús está en proceso de beatificación, ya fue declarado venerable hace muchos años, o sea, se ha reconocido el ejercicio de las virtudes heroicas. Si no se ha beatificado es porque no ha habido milagro, ¿verdad?, atribuido a él. Este es Fray Pablo de Rebudilla. Esta es una pintura también del Museo de Querétaro. Vean cómo aparece ahí en la pintura atravesado por una lanza. Es uno de los que muere durante la rebelión de 1709. Viene a ser considerado el segundo religioso mártir en Costa Rica. Muere el 28 de septiembre de 1709 en el poblado de San Bartolomé de Urinama. Así se llamaba el poblado donde él estaba como misionero. Este es Pablo Presbere. Seguramente ustedes recuerdan este nombre de las clases de estudios sociales del colegio o de la escuela.
líder de la resistencia indígena, un cacique, se me olvida ahorita el nombre de la etnia. Algunos dicen que probablemente no era tanto un cacique, un líder guerrero, sino posiblemente un líder religioso. Ahí como hay un poco una especie de chamán. Está por ahí la hipótesis. Hay, digamos, documentación de que puso una gran resistencia a bautizarse y bueno, empieza a organizar ese levantamiento que se da en el año 1709, en septiembre de 1709, en varias poblaciones a la vez. Pablo Pérez Vere va a ser capturado por los españoles y juzgado en Cartago, es llevado a Cartago una gran cantidad de indígenas, como 700 indígenas que se alzaron en rebelión, fueron llevados a Cartago. Bueno, una gran cantidad también huyó, ¿verdad? De camino lograron escapar, llegaron como 500 a Cartago y bueno, muchos de ellos ahí murieron, otros fueron algunos condenados a muerte y otros condenados, digamos, a repartidos ahí entre los españoles y puestos al servicio de los españoles. Pablo Pérez Vere va a ser condenado, muere fusilado o arcabuceado, sería la palabra quizás más adecuada. Muere arcabuceado el 4 de julio de 1710 en Cartago. Y una vez muerto, parece que su cabeza se la cortan y la ponen en un mástil, en un poste, ahí para que sea una especie de escarmiento para los demás indígenas. Y en 1997 la Asamblea Legislativa de Costa Rica lo declaró, le dio el título así honorífico de Defensor de la Libertad de los Pueblos Indígenas. Entonces, por lo menos en el calendario de efemérides del Ministerio de Educación Pública, el 4 de julio es ese día de conmemoración de este líder revolucionario. Este es el que organiza la revuelta en la que muere Fray Antonio Margil de Jesús y Antonio de Zamora. Y bueno, ahí la fotico de Orosi, ¿verdad? Que creo que ustedes seguramente conocen, la iglesia de Orosi. Recordemos que bueno, Orosi se establece más o menos hacia 1778, ¿verdad? Es bastante más reciente. Se establece la iglesia y el convento ya en la época en la que, al ver que era imposible establecer poblaciones españolas o reducciones en lo interno de Talamanca, se opta por establecer poblados en los alrededores, en las afueras de Talamanca. Y Orosi viene siendo uno de los últimos poblados en realidad en establecerse. Orosi y Tres Ríos son los últimos poblados en establecerse y los únicos que existen hasta, o casi los únicos que existen hasta hoy, ¿verdad? Todos los demás poblados fueron desapareciendo por la misma resistencia indígena y bueno, por enfermedades, por muerte y por un montón de razones más. Pero Orosi es de los últimos que se establece y que existe todavía hoy en nuestros días. La iglesia, el convento, puse esta foto, ¿verdad? Porque acá se ve el patio del convento y se ve un poquito ahí el edificio, ¿verdad? Del convento, que hoy es un museo. Data entonces de finales del siglo XVIII, 1778, ¿verdad? Cuando nosotros oímos, ¿verdad? Una iglesia colonial de Orosi, nosotros pensamos que es antiquísimo, ¿verdad? El siglo XVI, pero no, es mucho más reciente, ¿verdad? Finales del siglo XVIII. Ahí tenemos el altar de esta iglesia preciosa de Orosi con la imagen de San José en el centro. A esta imagen se le llama usualmente San José Cabécar, se le da ese título por el vínculo justamente con toda esta tiempo de la evangelización de los indígenas. Bien, habría que decir que hasta el siglo
hasta el siglo XIX, pues todavía llegan ahí algunos intentos de evangelización que van a dar pues realmente pocos frutos, ¿verdad? Pueden dejar ahí la sensación de, digamos, de inutilidad, ¿verdad? De que ha sido como tiempo y esfuerzo perdido, pero en realidad, como decíamos al inicio, pues es una historia de lucha, de perseverancia por parte de los misioneros, una historia pues que tiene sus bemoles y insistimos, no juzgamos el pasado, ¿verdad? Con los criterios de hoy, pero tiene todavía mucho que decirse en términos de lo que significan estas rebeliones indígenas y demás, ¿verdad? Pueblos indígenas luchando también por su libertad, por su cultura y la conservación de su cultura y demás, ¿verdad? Bien, hacia finales del siglo XIX, Monseñor Til realiza una visita a Talamanca. Allí va a dar algunas directrices para el establecimiento de misiones permanentes. Y bueno, hoy por hoy todavía hay misiones, ¿verdad? Que ahora ya no están en manos de franciscanos, sino que ahora están en manos de los vicentinos, los lazaristas, ¿verdad? Son los que tienen una mayor presencia actualmente allí en Talamanca. Ahorita creo que hay 2 parroquias, me parece, en Talamanca, la de Amubri y la de Bribri. La de Bribri en el puro centro del cantón de Talamanca, ¿verdad? San Antonio de Padua, y hay una que se llama Santiago, allá en Amubri. Ahorita no recuerdo si hay otra más, pero Amubri, pues sí, ya propiamente en los territorios de reserva indígena. Bien, grosso modo, esto es un poco lo que podemos decir. Podríamos dar algunos detallitos más en relación con esto, pero ya serían como algunas cosas pequeñas. Ahí les dejo entonces un poco la información general, ¿verdad? De cómo se ha dado ese proceso de evangelización de Talamanca, que no ha terminado, que todavía está en proceso, por supuesto. Como dijimos la vez pasada, les pido nada más que pongan en el mural colaborativo algún comentario, alguna cosa que les haya llamado la atención del tema, alguna cosa que hayan aprendido, algún aporte que quisieran ustedes hacer, alguna cosa que yo no haya dicho, ¿verdad? Porque obviamente nada más di algunos datos ahí generales. Algún aporte que ustedes quieran hacer, ¿verdad? Es bienvenido. Y por favor revisen en la sección de avisos, ahí les puse algunas propuestas para que hagamos una sesión sincrónica en la última semana, ya para hacer el cierre del curso, donde ustedes harán la presentación de la historia de su instituto de vida consagrada o su expresión de vida consagrada, sobre todo haciendo ese énfasis de su presencia acá en Costa Rica. De momento sería esto en esta segunda sesión. Si el Señor lo permite, pues nos vemos de nuevo la semana que viene. Muchas gracias, que Dios me las bendiga.